de transacción, ¿no es cierto?, podría dar lugar, que la entidad tenga con los propietarios, podría dar lugar a utilizar esta cuenta particular de los socios y que la tengamos que clasificar en este rubro otras deudas. Entonces, acá vamos a tener en cuenta las transacciones que un propietario realice, ¿no es cierto?, con la entidad, pero donde es de propietario no actúe en su carácter de tal. Es decir, que acá en este caso nada tendrá que ver el aporte o el retiro de ese propietario, ¿sí? Sino, por ejemplo, ¿no es cierto?, supongamos un accionista que se comprometa, ¿no es cierto?, a entregar mercaderías a la sociedad, pero que luego las va a cobrar. Entonces, en este caso no se trata de un aporte de... Ustedes dirán, bueno, es un aporte de... Entonces esto es un aporte en especie. No, porque si el propietario entrega mercaderías a la sociedad y luego se las cobra, entonces acá ya no se trata de un aporte en especie, sino que se está refiriendo a esta operación a una transacción comercial, donde el socio le vende mercaderías a la entidad, ¿no es cierto? Y lógicamente la entidad asume el compromiso de pagarle, por eso es que vamos a considerar, ¿no es cierto? O eso va a dar transacción comercial, digamos, entre la entidad y el socio, va a dar lugar al nacimiento de una obligación o de un compromiso por parte de la sociedad con ese socio, ¿sí? Y por ello vamos a tener que, para registrar ese compromiso o esa obligación, también utilizar la cuenta particular de ese socio. Entonces, esa es la diferencia que ustedes tienen que tener en cuenta, que tienen que analizar, digamos, a efectos de poder clasificar esta cuenta en uno u otro rubro, ¿sí? Y bueno, y con respecto a las retribuciones, a los directores, gerentes o síndicos o miembros del Consejo de Vigilancia, acá, ¿por qué tenemos este pasivo acá en el rubro otras deudas? Bueno, estos conceptos son gastos, ¿no es cierto?, para la entidad. Van a ser gastos devengados, estas retribuciones que le corresponden, ¿no es cierto?, van a ser gastos devengados en el periodo en el que prestan servicios los directores, los gerentes, los síndicos o los miembros de un consejo de vigilancia, ¿sí? Entonces, en esa oportunidad en la que se devenga esta retribución como gasto, ¿no es cierto?, es donde la entidad va a reconocer el pasivo, ¿no es cierto?, con los directores, con los gerentes o los demás miembros del Consejo de Vigilancia o síndicos. Entonces, ahí es donde vamos a utilizar una cuenta de pasivo para reconocer ese compromiso asumido por la entidad con ellos, ¿sí? Bien, acá dice, por ejemplo, fíjense que ya habíamos visto que incluye estos dos tipos de conceptos, digamos, en estas otras deudas, en este rubro, y acá tenemos las cuentitas, ¿no? Las cuentas que vamos a utilizar, por ejemplo, honorarios a directores o a pagar, o también podríamos llegar a utilizar la cuenta honorarios a gerentes a pagar. Ustedes saben que el gerente sería el que está a cargo de la administración en una SRL, por ejemplo, mientras que el director es el que está a cargo de la administración en una sociedad anónima, por ejemplo, ¿sí? Entonces, luego tenemos también la cuenta honorarios a síndicos, honorarios a miembros del Consejo de Vigilancia a pagar, según sea el caso. También podríamos tener la cuenta, como mencionamos recién, la cuenta de socio XX, cuenta particular, que es la misma que podríamos llegar a utilizar en el caso anterior, en vez de utilizar la cuenta utilidades en efectivo a pagar, podríamos llegar a reemplazar esa cuenta, dijimos, por la cuenta particular de cada uno de los socios. Y también en este caso, miren, fíjense, tenemos la cuenta depósitos en garantía cobrado por inmuebles en alquiler. Cuando la entidad tiene, por ejemplo, posee un bien mueble, ¿no?, un bien inmueble en este caso dice, destinado a alquiler, normalmente este tipo de operaciones, donde hay de por medio, lógicamente, un contrato de locación, puede llegar a darse caso de que la empresa tenga, ¿no?, un alquiler, un inmueble alquilado a un tercero. Bueno, cuando se formalice ese contrato de locación, va a cobrar este depósito en garantía, ¿no?, por el alquiler que está entregando, por el inmueble que está entregando en alquiler. El alquiler
es, cobrado por adelantado, ya lo vieron ustedes en propiedades de inversión, es un pasivo en especie, por eso acá no figura el alquiler, la cuenta de alquiler, pero en el caso del depósito en garantía es diferente. ¿Por qué? Porque es, digamos, este es un pasivo en pesos, en moneda, por eso lo vamos a clasificar en este otro rubro de otras deudas, porque no corresponde clasificarlo en ninguno de los rubros anteriores, ¿sí? Entonces nos quedaría esta cuentita clasificada en este rubro. Veamos ahora qué pasa con las deudas en moneda extranjera. No sé si ustedes vieron el Power en las diapositivas anteriores. Les hemos incluido en el rubro que corresponda, por supuesto, un pasivo en moneda extranjera que la entidad pudiera llegar a tener, ¿no? En ese caso, ¿cuál es el tratamiento dado a estos pasivos en moneda extranjera? El mismo que ya vimos para los créditos en moneda extranjera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Convertir a moneda argentina al tipo de cambio correspondiente a la fecha de los estados contables, ¿no es cierto? Y en esta oportunidad vamos a utilizar el tipo de cambio vendedor. Para los créditos utilizamos el tipo de cambio comprador. Bueno, acá para los pasivos nos corresponde utilizar el tipo de cambio vendedor. Y luego vamos a tener que contabilizar la diferencia de cambio surgida, ¿no es cierto?, de la medición posterior de la obligación de entregar, dice acá, una suma de moneda extranjera, ya sea como ingreso o como costo financiero. Como ingreso es si es que esa diferencia de cambio resulta positiva para la entidad. Y como costo financiero, ¿no? Es si esa diferencia de cambio resulta negativa. Entonces, como ustedes pueden ver, si esa diferencia de cambio es positiva, ¿no? La registración que vamos a tener que hacer es la siguiente. Como es positiva, eso significa que va a disminuir el pasivo de la entidad con ese proveedor del exterior. Por eso acá tienen como ejemplo que hemos debitado, por ejemplo, la cuenta proveedores del exterior, ¿no?, que sería una alternativa de registrar un pasivo, o también podría, según cómo haya sido la operación, podríamos haber tenido que utilizar la cuenta documentos a pagar en moneda extranjera. Entonces, en cualquiera de los dos casos, tendríamos que debitar esta cuenta. En este caso es positiva, ¿por qué? Porque está disminuyendo, estamos reduciendo, digamos, el importe de la obligación al debitarla, y vamos a acreditar una cuenta resultado positivo que se denomina a diferencia de cambio moneda extranjera. Ahora, ¿cuándo va a resultar positiva esta diferencia de cambio? Y va a ser cuando el tipo de cambio vigente, ¿no es cierto?, al momento de la medición posterior sea inferior que el tipo de cambio vigente al momento de la medición inicial del pasivo, ¿sí? Y en el caso contrario, cuando sea negativa, eso se va a dar cuando la diferencia de cambio, ¿no es cierto?, vigente al momento de la medición posterior sea mayor que la diferencia de cambio vigente al momento de la medición inicial, que es cuando nosotros registramos este pasivo. Entonces, si es negativa, el asiento va a ser al revés, digamos. Vamos a tener que debitar la cuenta diferencia de cambio moneda extranjera como una cuenta de resultado negativo, y por el contrario, a diferencia del anterior caso, vamos a ver aumentada el pasivo, ¿no es cierto?, con el proveedor del exterior, ya sea con la cuenta proveedores del exterior o documentos a pagar en moneda extranjera, ¿sí? Ese es el tratamiento que corresponde entonces en el caso en que la entidad tuviera deudas en moneda extranjera. Veamos ahora los pasivos ciertos en especie. Con lo que acabamos de ver, terminamos de analizar los pasivos en moneda, ¿sí? ¿Se acuerdan?
Ahí volví. Hola, Natalia. Hola, sí, Leo, se te Ah, escucha perfectamente. bueno, ¿qué pasó? Yo como estoy compartiendo, no me doy cuenta que se fue, menos mal que me avisaste. Bueno, díganme dónde, qué es lo último que alcancé a explicar, digamos, antes que se corte. No, estabas en ay, no me acuerdo bien, pero hacía un minuto nada más que ¿En moneda moneda extranjera? extranjera, sí, moneda Ah, bueno. extranjera era, sí, sí. Bueno, moneda extranjera, ¿alcanzaron a escuchar la explicación completa de la diapositiva o la repito? Díganme ustedes, chicos. ¿La puede repetir, profe? Bueno, la repetimos entonces. Denme un segundito que vuelvo a compartir. A ver, me dicen. Ahí sí Ahí se ve, estamos. Leo, los power, perfecto, sí, sí. Muy bien, perfecto. Acá estamos. Menos mal que no fue hace mucho. Bueno, en el caso de las deudas de moneda extranjera, decíamos que este tema ya lo habíamos visto también en la unidad de créditos. Nada más que acá, como se trata del pasivo, acá el procedimiento es el mismo. Vamos a tener que convertir a moneda argentina al tipo de cambio que corresponda a la fecha de los estados contables y como se trata de pasivos vamos a utilizar el tipo de cambio vendedor, ¿sí? En los créditos, recuerden, utilizábamos el tipo de cambio comprador. En realidad, para los activos utilizamos tipo de cambio vendedor y comprador, y para los pasivos, como en este caso, tipo de cambio vendedor. Ahora, ¿qué vamos a hacer con las diferencias de cambio? ¿Por qué? Porque las diferencias de cambio que surjan de esta medición, de esta conversión a moneda argentina, de la medición posterior que vamos a tener que hacer en cierre de ejercicio, vamos a tener que considerar esas diferencias de cambio, ya sea como un ingreso, si esa diferencia de cambio es positiva, o como un costo financiero, si esa diferencia de cambio es negativa, ¿sí? ¿Cuándo va a ser positiva? Cuando decíamos este tipo de cambio, ¿no es cierto?, vigente al momento de la medición posterior, sea menor que el tipo de cambio vigente al momento de la medición inicial cuando nosotros registramos esta deuda en moneda extranjera, ¿sí? Entonces, al ser menor, eso va a provocar que tengamos que registrar, como tienen acá ustedes en este asiento, una diferencia de cambio, acreditar la cuenta diferencia de cambio en moneda extranjera como cuenta de resultado positivo, ¿sí? Y eso va a provocar de que disminuya nuestro pasivo, ¿no es cierto?, con el proveedor del exterior. Por eso es que vamos a evitar la cuenta proveedores del exterior o documentos a pagar en moneda extranjera según cuál haya sido o cómo haya sido realizada la transacción con este proveedor del exterior, ¿sí? Y en el caso de que se trate de una diferencia de cambio negativa, fíjense acá en el asiento, vamos a tener que debitar esa cuenta de diferencia de cambio en moneda extranjera como cuenta de resultado positivo. ¿Y cuál va a ser el efecto que tiene esa diferencia de cambio negativa? Es que va a incrementar en la obligación o el pasivo de la entidad con ese proveedor del exterior, ¿sí? Por eso es que acá acreditamos la cuenta proveedores del exterior o la cuenta documentos a pagar en moneda extranjera. En este caso, digamos, el tipo de cambio vigente al momento de la medición posterior, ¿no es cierto?, va a resultar mayor que el vigente, que el tipo de cambio vigente al momento de la medición inicial. Por eso es que se produce una diferencia de cambio negativa, ¿sí? Luego pasamos a los pasivos ciertos o deudas en especie. Acá les decía que cuando comenzamos a ver la unidad de pasivos, habíamos dicho que íbamos a tener en cuenta una primera clasificación de los pasivos en pasivos ciertos en moneda, de los pasivos ciertos en especie. Bueno, ya finalizamos, digamos, el análisis de estos pasivos ciertos en moneda y ahora vamos a ver estos pasivos ciertos en especie. Fíjense en el concepto. Estos pasivos
¿no? Se caracterizan porque tenemos acá, en este caso, una inexistencia de incertidumbre sobre la cuantía y vencimiento del pasivo. Hasta acá, digamos que es el mismo concepto que vimos para los pasivos en moneda, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de obligaciones ciertas, son deudas. Entonces, la característica es la inexistencia de incertidumbre sobre su cuantía y vencimiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los pasivos en moneda? En que estos pasivos en especie representan una obligación de prestar servicios o de entregar activos, ¿no? Que sean lógicamente distintos del efectivo, equivalentes de efectivo o créditos en moneda. Ahora bien, ¿cuándo la entidad va a reconocer un pasivo cierto en especie? Cuando se cumpla con la definición de pasivo, lógicamente, primero, y luego con esta definición que acabamos de ver de pasivo cierto de deudas en especie. Veamos ahora cuál es la medición inicial para estos pasivos, ¿sí? La medición especial, dice la norma, es la medición, vamos a medir estos pasivos ciertos en especie por la medición determinada del activo o del servicio recibido que origina la obligación. Entonces, va a depender de esto, digamos, la medición inicial. ¿Cómo vamos a medir nosotros ese pasivo en especie? En función a esto, en función a la medición que hagamos del activo o del servicio que la entidad reciba, ¿no es cierto?, por el cual se origina la obligación. Imaginémonos acá un anticipo de clientes. Si ese cliente a nosotros nos entrega, ¿no es cierto?, nos realiza un anticipo en efectivo a cuenta de una futura compra de mercaderías, bueno, ¿cómo vamos a medir ese pasivo en especie que nosotros lo vamos a reflejar con la cuenta anticipos de cliente? Lo vamos a medir, como dice acá, por la medición del activo, en este caso es un activo lo que está recibiendo la empresa, que es el dinero en efectivo que le está entregando el cliente, lo vamos a medir por la medición del activo que la empresa recibe, ¿no es cierto?, que es el que origina la obligación. Entonces, recibe el anticipo en efectivo, entonces la medición inicial es por el valor del efectivo recibido. Si el cliente nos hace un anticipo de, no sé, 500.000 pesos, bueno, esa va a ser la medición en este caso del pasivo asumido por la entidad, ¿sí? Eso es lo que quiere decir esta medición inicial. Luego vamos entonces a la medición posterior. Ahora, ¿cómo va a medir la entidad al momento del cierre de ejercicio estos pasivos en especie? Acá dice, por el mayor importe entre el reconocido en la medición inicial, vamos a considerar cuál es el importe que hemos reconocido en la medición inicial, y el que surja de compromisos que generan pérdidas. Para la norma, estos compromisos que generan pérdidas para la entidad se da en el caso de los contratos llamados contratos onerosos, ¿sí? Contratos onerosos para la entidad. Veamos un poquito de qué se tratan estos contratos onerosos para que podamos entender a qué se refiere la norma, ¿sí? Acá lo que tiene que quedar claro es que en la medición posterior vamos a tener que considerar el mayor importe que surja de estas dos alternativas, ¿sí? De lo reconocido en el momento de la medición inicial o del importe que pudiera llegar a surgir si tenemos que considerar, ¿no es cierto?, lo preceptuado por la norma contable para este tipo de contratos onerosos, si es que ese llegara a ser el caso. ¿Qué es un contrato oneroso? Un contrato oneroso, como dice acá, es aquel en el cual los costos inevitables de cumplir con las obligaciones pendientes exceden a los beneficios económicos que se esperan recibir de este, ¿sí? Ese sería el concepto, digamos, de un contrato oneroso. Fíjense que acá estamos hablando de costos inevitables, ¿no es cierto?, porque la entidad se ha cumplido un compromiso, se ha adquirido un compromiso, una obligación, va a tener que cumplir, por eso son costos inevitables, ¿sí?, de cumplir justamente con esas obligaciones contraídas. Bueno, esos costos inevitables van a exceder a los beneficios económicos que la entidad esperaba recibir de esa operación, de esa operación o de esa operación contractual que concretó con un tercero, ¿sí? Ahora, estos costos inevitables,
¿no? Como mencionamos recién, de cumplir el contrato. ¿De qué se tratan estos costos inevitables? Dice que son los representados por el menor de los siguientes importes, ¿sí? Y en este caso tenemos los costos, el costo, mejor dicho, de cumplir las cláusulas contractuales, ¿no? Y la cuantía de las compensaciones o multas que se deriven de su incumplimiento, si es que la entidad no llegara a cumplir con este contrato. Veamos un ejemplo. A ver, veamos un poquito un ejemplo, a ver si les puedo aclarar qué significa esto de un contrato oneroso o qué situaciones en la que podría llegar a estar involucrada la entidad en un tema como este del contrato oneroso. Supongamos que el día, no sé, pongamos un día 20 de septiembre, ¿no es cierto?, del año 2024, una entidad que se dedica a la venta de materiales de la construcción recibe un anticipo de un cliente, ¿no? Y ese anticipo supongamos que es de pesos 300.000. Y que ese anticipo, ¿no? Para que se lo puedan comprender bien, ese anticipo de 300.000 pesos resulta que representa, ¿no?, el 100% del precio de venta de los materiales que ese cliente va a adquirir. Entonces, ese anticipo es como que está directamente adelantando el 100% de lo que va a tener que pagar porque ya sabe cuánto es lo que va a comprar, ¿no? Entonces, la entidad recibe esos 300.000 pesos con fecha 20 de septiembre. ¿Qué asiento va a hacer la empresa en este caso? Va a debitar la cuenta caja, porque está recibiendo dinero en efectivo del cliente por 300.000 pesos. ¿Y qué cuenta va a acreditar, chicos, en este caso? ¿Cómo registra este pasivo en especie? ¿Con qué cuenta? Con la cuenta de anticipo de cliente. Muy bien, con la cuenta anticipos de cliente. Vamos a acreditar la cuenta anticipos de cliente por 300.000, ¿no es cierto? Bueno, supongamos ahora que llega la fecha de cierre de ejercicio, que es el día 30 de septiembre. Recuerden que este anticipo, la entidad lo recibió el día 20 de septiembre. Ahora llegamos a fecha de cierre, que es 30 de septiembre. ¿Y qué es lo que ocurre? Resulta que la entidad tiene que realizar la medición posterior de este pasivo en especie, ¿no? Pero resulta que los bienes que la empresa le tiene que entregar al cliente, es decir, estos materiales de construcción que el cliente va a adquirir, ¿no? Estos materiales que la empresa le tendría que entregar al cliente a esta fecha, resulta que para cancelar el compromiso que tiene la empresa, resulta que la entidad no los tiene en existencia. En ese momento, al cierre de ejercicio, no los tiene en existencia. Y el costo, ¿no?, el costo que demandará su adquisición, es decir, cuando la empresa tiene que reponer estos materiales para podérselos entregar al cliente, resulta que el costo ese que va a demandarle adquirir estos materiales para podérselos entregar al cliente, resulta que es de 320.000 pesos a la fecha de cierre. Bueno, fíjense, el cliente le entregó a la empresa los 300.000 pesos en concepto de anticipo y eso representaba el 100%, ¿no?, el costo de los materiales del 100% que iba a adquirir. Y resulta que a fecha de cierre a la empresa le cuesta tenerlos en sus almacenes para podérselos entregar al cliente 320.000 pesos. ¿Qué pasa con esa diferencia de 20.000 pesos? Es un contrato oneroso para la empresa. ¿Por qué? Porque resulta que convino con el cliente entregarles una X cantidad de materiales por 300.000 pesos y ahora a la empresa le cuesta 320.000. Entonces, claramente, esos 20.000 pesos representan una pérdida para la empresa, que la va a tener que asumir, ¿sí? Porque no le puede cargar al cliente esos 20.000 pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a registrar a la fecha de cierre? ¿Cómo va a medir ese pasivo? Lo va a tener que medir por 320.000 pesos. Entonces, el asiento que va a tener que hacer es debitar una cuenta de pérdida, que se puede llamar, por ejemplo, pérdida por contrato oneroso por 20.000 pesos, y va a tener que acreditar la cuenta anticipos de clientes por 20.000 pesos, para que ese pasivo en especie representado por la cuenta anticipo de clientes refleje, ¿no es cierto?, la medición que tiene que tener al cierre de 320.000 pesos.
¿sí? Eso es, por ejemplo, y esto se da realmente en algunas actividades, ocurren estas situaciones, que la norma le llama contrato oneroso, ¿sí? Bueno, ese sería el caso, por ejemplo, de un contrato oneroso. Veamos ahora, pero en general digamos que este rubro, ¿no es cierto?, de pasivos ciertos en especie, estos pasivos en especie en general se originan, ¿no es cierto?, o tienen origen por la recepción, ¿no es cierto?, de pagos dinerarios, porque lo que la empresa recibe en general es dinero, digamos, ¿no?, por este tipo de pasivos, que dan lugar a la obligación por parte de la entidad de entregar bienes o de entregar servicios, según sea. Por lo que tanto la medición inicial como la medición posterior se van a realizar por las sumas de dinero recibidas. Eso es lo común, digamos, ¿no es cierto? Bien, veamos ahora las cuentas. Las cuentas. Acá tenemos, por ejemplo, en las deudas en especie. Tenemos la cuenta anticipos de cliente, que es la que veníamos analizando recién, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, la cuenta alquileres cobrados por adelantado, ¿no? O la cuenta intereses cobrados por adelantado. Estos son los tipos de cuentas que nosotros vamos a encontrar, digamos, que forman parte de este rubro de pasivos ciertos en especie. Los anticipos de cliente, ustedes ya saben de qué se trata, pero bueno, acá hay una aclaración. ¿Refleja qué cosa esta cuenta? Refleja los compromisos que surgen, ¿no es cierto?, o que asume la entidad como consecuencia de recibir un cobro a cuenta de una futura entrega de bienes, que sería, estamos en ese caso, ante el caso de una venta, ¿no?, de una futura venta, que es el ejemplo que dimos recién. O si no, podría ser el de la prestación de un servicio. Si no se trata de una venta, se puede tratar de la prestación de un servicio. Pero también se puede originar, ¿no es cierto?, este pasivo en especie cuando, por ejemplo, se anule una venta de contado realizada, ¿no?, que ya fue registrada contablemente, ya se hizo la venta de contado, se registró contablemente, pero resulta que se tiene que anular la venta por algún motivo. Entonces, ahí va a surgir esta cuenta de anticipos de clientes. ¿Por qué? Porque la entidad no le va a devolver el dinero al cliente, comercialmente no se suele hacer eso. Entonces, lo cobrado por la entidad va a quedar como un pasivo, reflejado como un pasivo a favor de ese cliente para una futura operación. Y lo mismo ocurriría si es que se trata de una venta, ¿no es cierto?, también realizada de contado, pero en este caso no es que se anule la venta, sino de que ese cliente devuelve parte de las unidades adquiridas, ¿no?, por no ajustarse a lo requerido, por ejemplo. Entonces, en ese caso, por la porción o por la parte de esas unidades de vuelta, devueltas a la entidad, vamos a considerar, ¿no es cierto?, un anticipo de clientes. Y luego, en el caso de los alquileres cobrados o de los intereses cobrados, acá en este caso van a representar estas cuentas obligaciones, ya sea a prestar servicios, ambas a prestar servicios en el futuro, ¿sí? Los alquileres cobrados, ya saben por qué cuestión es, por algún bien inmueble que la entidad haya puesto en alquiler a favor de un tercero, ¿sí? Pero lo que ocurre acá es que en ambas situaciones, ¿no es cierto?, están originadas en cobros efectuados por la empresa en forma anticipada. Por eso dice cobrados por adelantado, ¿sí? Y en ambos casos es por resultados positivos que aún no se han devengado. Por eso los estamos registrando como cobrados por adelantado en el pasivo y corresponde clasificarlos en este rubro de deudas en especie, ¿sí? Muy bien. Veamos ahora. Vamos ahora al concepto de previsiones. Otra de las clasificaciones que habíamos hecho al comienzo con el pasivo era clasificar las deudas ciertas, ¿no es cierto?, una clasificación en deudas ciertas y deudas inciertas o contingentes, o pasivos contingentes, pasivos ciertos o pasivos contingentes. Los pasivos ciertos ya acabamos de verlos, tanto lo que representan deudas en moneda como los que representan deudas en especie, ¿sí? Esos son los pasivos ciertos.
Ahora vamos a comenzar a ver los pasivos contingentes, ¿no? Estos pasivos contingentes, acá tengamos en cuenta digamos, una clasificación, porque estos pasivos contingentes, el análisis que tenemos que hacer es el siguiente. Si estos pasivos contingentes, ¿no?, de los que estamos hablando, así en general, satisfacen los requisitos de reconocimiento, ¿no?, que da la norma, la norma los denomina previsiones a estos pasivos contingentes si satisfacen estos requisitos de reconocimiento. Ahora, si estos pasivos contingentes no satisfacen estos requisitos de reconocimiento, la norma los denomina otros pasivos contingentes, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, no todos los pasivos contingentes van a ser iguales o van a tener el mismo tratamiento contable, digamos, ¿no? Entonces, estos pasivos contingentes pueden tratarse de previsiones, dijimos, si es que cumplen con estas normas de reconocimiento, con estos requisitos de reconocimiento, o se van a denominar otros pasivos contingentes si es que no cumplen con algunos de estos requisitos de reconocimiento, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener las previsiones, que serían esos pasivos contingentes que sí van a cumplir con estos requisitos de reconocimiento. Entonces, veamos de qué se tratan las previsiones. Dice la norma, estas previsiones son pasivos caracterizados por incertidumbre. Fíjense que acá habíamos venido hablando de la inexistencia de incertidumbre sobre la cuantía, ¿no es cierto?, y sobre el vencimiento de las obligaciones para los pasivos ciertos, ¿no? Entonces, ahora como estamos con pasivos contingentes, estamos ya hablando de incertidumbre, ¿sí? Entonces, las previsiones son pasivos caracterizados por incertidumbre sobre su cuantía y vencimiento. ¿Por qué? Porque van a depender de hechos futuros que no están totalmente bajo el control de la entidad. Por eso existe incertidumbre, porque dependen de estos hechos futuros, de que se produzcan o no, ¿no es cierto?, para que se genere un pasivo contingente, ¿sí? Bien, y además, ¿no es cierto?, vamos a estos pasivos contingentes denominados previsiones se caracterizan ¿por qué? Porque satisfacen los requisitos para su reconocimiento, que es lo que yo recién les dije, ¿sí? Muy bien, veamos entonces cuáles son esos requisitos de reconocimiento que deben cumplirse para que nosotros podamos clasificar un pasivo contingente como previsión, ¿sí? ¿Cuáles son? Primero, que se cumpla con la definición de pasivo, dice acá la norma, con la definición de pasivo y, lógicamente, de previsiones, que es lo que acabamos de ver, ¿sí? Otro requisito, ¿no es cierto?, es que su medición satisfaga el requisito de confiabilidad, es decir, de credibilidad. Y el otro requisito, que es muy importante, es que resulte probable, esta palabrita probable, que resulte probable la salida de recursos económicos que den lugar al cumplimiento de estas obligaciones, ¿no es cierto?, que va a asumir, que pudiera llegar a tener que asumir la entidad. Estos serían los requisitos que se deben cumplir. Fíjense, el primero de estos requisitos, acá cuando hablamos, a ver, vamos a ir por orden. Primero volvamos al concepto, porque acá hay algo que aclarar. Dijimos que estos pasivos contingentes, llamados previsiones, se caracterizan por su incertidumbre, ¿no?, en cuanto a la cuantía y vencimiento. ¿Por qué? Porque dependían de hechos futuros. Estos hechos futuros, a los que está haciendo referencia la norma en el concepto, son también llamados hechos contingentes. Ustedes capaz que lo ven en la bibliografía como hechos contingentes. Es más, la norma habla de estos hechos contingentes, ¿no es cierto?, y los define diciendo de que estos hechos futuros o hechos contingentes son aquellos, ¿no es cierto?, cuya concreción o falta de concreción depende de hechos futuros no controlados por la entidad, ¿no? Y de que la probabilidad de que estos hechos futuros se concreten o no, digamos, tiene que ser superior al 50%, ¿no? Acá estamos hablando también, fíjense, de probabilidad, ¿no? Entonces, esa probabilidad todavía,
digamos que no hay un acuerdo en decir si supera tal porcentaje o no. Eso va a depender de la norma que uno esté analizando, pero se supone que es un porcentaje mayor al 50% para decir que es probable, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, veamos que acá dijimos que uno de los requisitos, ¿no es cierto?, para el reconocimiento era que se cumpla la definición de pasivo. Si nosotros recordamos la definición de pasivo, ¿no? Decíamos que pasivo eran las obligaciones de entregar activos o prestar servicios a terceros como consecuencia de hechos ya ocurridos, ¿no? Entonces, si se tiene que cumplir la definición de pasivo para que nosotros podamos reconocer una previsión, se tiene que cumplir esa definición de pasivo que acabamos de recordar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con las obligaciones que surjan de acciones futuras de la entidad? Si estamos hablando de acciones futuras, ahí ya no se está cumpliendo la definición de pasivo, porque dijimos que estos pasivos surgen como consecuencia de hechos ocurridos, no de hechos futuros, ¿no es cierto? Entonces, independientemente de la probabilidad de ocurrencia, ¿no es cierto?, de este hecho contingente, ¿no? No van a ser obligaciones surgidas por hechos ya ocurridos, ¿no es cierto? Y por consiguiente no se va a estar cumpliendo la definición de pasivo. Por lo tanto, por ejemplo, si decimos que la entidad va a tener posibles pérdidas, por ejemplo, no podría la entidad llegar a constituir una previsión por pérdidas futuras, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí ya no estamos cumpliendo con la definición de pasivo, porque el pasivo surge como consecuencia de hechos ocurridos. Entonces, no puede la entidad constituir una previsión por pérdidas futuras esperadas, porque por otro lado, la entidad, ¿qué podría llegar a hacer en ese caso? Podría cesar de realizar esas actividades que le puedan generar pérdidas y evitarlas de esa manera. Entonces, no se puede constituir una previsión, por ejemplo, de ese tipo, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cuál es otro requisito? Dijimos, la medición que satisfaga el requisito de confiabilidad, ¿no? Y luego también dijimos acá que resulte probable la salida de recursos económicos. Esos dos requisitos tienen que darse, lógicamente, los tres deben cumplirse para que podamos reconocer nosotros una previsión. Bien. Estas previsiones, como dice acá, hay otra diferencia con los otros, digamos, pasivos contingentes, es de que estas previsiones se van a contabilizar, ¿no? Ya vamos a ver después cómo, ¿sí? Pero lo importante es que se van a contabilizar. Una vez que las podamos reconocer, que la entidad pueda reconocer una previsión, ¿no? La va a tener que contabilizar lógicamente. Bien, veamos cuál es la medición inicial y la medición posterior de estas previsiones. Para la medición inicial de las previsiones, nos fijamos acá. ¿Qué está pasando? A ver. Ahí está. Para la medición inicial de las previsiones, dice la norma, vamos a tener en cuenta su valor nominal, ¿sí? Una de las alternativas o de los criterios que vamos a aplicar es el valor nominal. Ahora, ¿cuándo vamos a aplicar el valor nominal para el reconocimiento de estas previsiones? Cuando la entidad es pequeña, ¿sí? Cuando la entidad es pequeña, no nos tiene que quedar duda, aplicamos valor nominal. O también dice, cuando la entidad estima que la totalidad de los flujos de efectivos esperados vencerá en un plazo máximo de 12 meses, contados desde la fecha de la estimación, ¿no? En esos dos casos corresponde aplicar valor nominal. Ahora, ¿cuándo vamos a aplicar valor descontado de los flujos de efectivos esperados? Si la entidad no es pequeña. Si la entidad no es pequeña y si al menos uno de dichos flujos vence en un plazo mayor a 12 meses.
contado desde la fecha de la estimación. Fíjense que acá estamos hablando que la totalidad de los flujos de efectivos vence en un plazo máximo de 12 meses. Y acá basta con que solo uno de dichos flujos vence en un plazo mayor a 12 meses para que ya no podamos aplicar valor nominal y tengamos que medir las previsiones a valor descontado de los flujos de efectivos esperados, ¿sí? Luego, la norma también nos dice cómo vamos a hacer para determinar ese valor nominal que le vamos a dar a las previsiones y corresponde medirlas a este valor nominal, ¿sí? Y nos dice que este valor nominal acaba de depender del tipo de previsión, ¿sí? Ya vamos a ver ejemplos en la práctica, ¿sí? Va a depender del tipo de previsión. Por ejemplo, nos dice que en función de su valor esperado, ¿no? La determinación de ese valor nominal la vamos a hacer en función de su valor esperado. Esto se llama esperanza matemática, ¿no? Se aplica este concepto de esperanza matemática, que es un cálculo especial que se debe hacer, ¿no? Al que la norma le dice valor esperado, que es el caso de que existan varios desenlaces posibles, ¿no? Por ejemplo, la norma da el ejemplo, la misma norma lo dice, por ejemplo, una previsión que refleje la obligación de devolver productos a clientes insatisfechos. Por ejemplo, sería el caso de las previsiones para garantías otorgadas, ¿sí? Que realizan algunas entidades por los productos que fabrica o por los productos que vende, ¿sí? En este tipo de previsiones para garantías, por ejemplo, se va a dar esta situación en la que vamos a tener varios desenlaces posibles y que para medir esa previsión a valor nominal vamos a tener que aplicar este cálculo que se llama esperanza matemática, ¿sí? Y también dice la norma que podemos llegar a determinar ese valor nominal de acuerdo con su importe más probable, ¿sí? ¿Y en qué caso vamos a considerar este importe más probable? En el caso de que se trate de una obligación aislada. Y acá también la norma da este ejemplo y dice, por ejemplo, la que surja, ¿no es cierto?, la previsión que surja de un juicio por el uso indebido de una marca. O sea que cuando tengamos una previsión, por ejemplo, para juicios y litigios, vamos a tener que aplicar para determinar este valor nominal el importe más probable. Bueno, ahí lógicamente este importe más probable se está refiriendo a la mejor estimación posible que la entidad pueda hacer de la previsión, del valor de la previsión, ¿no? Siempre cumpliendo con los requisitos del reconocimiento, de que la medición que se realice sea confiable, ¿no es cierto? De que la medición satisfaga el requisito de confiabilidad, es decir, que sea lo más objetiva posible esa medición. ¿Mm? Bien, esto es para el cálculo para la determinación de la medición inicial. Veamos ahora la medición posterior. Las reglas, fíjense, ustedes si las comparan, se van a dar cuenta que las reglas aplicables para la medición posterior justamente coinciden con las requeridas para la medición inicial, es decir, que son exactamente iguales. Si ustedes las comparan, van a ver que es lo mismo. Miren, la medición posterior a valor nominal cuando la entidad es pequeña, ¿qué es lo que dijimos? ¿Sí? Cuando la entidad es pequeña, siempre va a aplicar valor nominal. Allí no nos tenemos que hacer problema. Ahora, cuando la entidad no es pequeña, y bueno, va a depender. ¿De qué va a depender? De que si la totalidad de los flujos de efectivos esperados vence en un plazo máximo de 12 meses, va a aplicar valor nominal. Si la entidad no es pequeña, ¿no es cierto?, pero al menos uno de los flujos vence en un plazo mayor de 12 meses contados de la fecha de estimación, va a tener que aplicar valor descontado de los flujos de efectivos esperados, ¿sí? Este análisis lo tenemos que hacer para la medición posterior exactamente igual al que hacemos para la medición inicial, ¿sí? Es la misma. Los requerimientos son exactamente los mismos, ¿sí? Veamos un poquito las cuentas que podemos llegar a encontrar en el caso de las previsiones. Acá tenemos, por ejemplo, la previsión para garantías otorgadas, que ya la habíamos mencionado, que la misma norma les da el ejemplo para la medición inicial, la previsión para juicios y litigios, ¿sí? Y también podríamos tener, por ejemplo, la previsión para indemnizaciones y despidos. Ejemplitos de cada uno de estos, pero que vamos a tener en la práctica, así que ahí lo van a ver con mayor claridad, digamos,
cómo se aplican estas previsiones, ¿sí? Acá dijimos que la previsión para garantías otorgadas sería, por ejemplo, cuando alguna entidad otorga estas garantías a los clientes por defectos de fabricación, por ejemplo, ¿sí? Y la previsión para juicios, por ejemplo, cuando recibe la entidad una demanda judicial por algún motivo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una demanda judicial realizada por algún ex empleado de la empresa que esté reclamando diferencias, ¿no es cierto?, de indemnizaciones o lo que fuere, una demanda, digamos, interpuesta por un tercero, por otro motivo, ¿sí? Y una previsión para indemnizaciones y despidos cuando la entidad ya sepa de que va, por ejemplo, a tener que cerrar una sucursal y a tener que despedir empleados en relación de dependencia, y si esa situación la tiene claramente prevista, digamos, la tiene que revelar en los estados contables, ¿sí? Bien. Luego veamos cómo es la registración contable de estas previsiones. Acá vamos a distinguir dos momentos, ¿no? El momento de la constitución de la previsión y el momento en el cual va a tener que la entidad utilizar esta previsión. Por ejemplo, en el momento de la constitución de la previsión, el asiento, ¿no es cierto?, contable que vamos a tener que hacer para constituir cualquiera de las previsiones que hemos visto como ejemplo, es debitar, vamos a tener que debitar una cuenta de pérdida, una cuenta de resultado negativo. En este caso hemos elegido el ejemplo de las indemnizaciones y despidos, ¿sí? Entonces, debitamos esta cuenta, que va a ser una cuenta de resultado negativo, como acá lo dice, supongamos por 10 millones de pesos, y vamos a acreditar la cuenta previsión para indemnizaciones y despidos. Esta cuenta, previsión para indemnizaciones y despidos, ya vimos que es una cuenta, ¿no?, que pertenece al pasivo, al rubro previsiones. Hay un rubro que se denomina previsiones. Bueno, esta cuenta, si la tuviéramos que clasificar, la tenemos que clasificar como una cuenta de pasivo perteneciente al rubro previsiones, ¿sí? Ese es el asiento que vamos a tener que hacer para dar nacimiento, digamos, a esta previsión, ¿sí?, cuando se constituye esta previsión. Luego, en el momento en que tengamos que usar esta previsión, se pueden dar tres alternativas, ¿no? Puede ocurrir que este monto previsionado, que este cálculo de la previsión que hicimos cuando la constituimos, ¿no es cierto?, en este caso por 10 millones, sea exactamente igual, ¿no es cierto?, a la indemnización. Por ejemplo, en este caso, que llegado el momento que tengamos que hacer frente, ¿no es cierto?, a los despidos de los empleados y que tengamos que abonar estas indemnizaciones, puede ser que coincida el monto, ¿no?, con el cálculo de las indemnizaciones realizadas en el momento. Entonces, en ese caso, usamos la previsión. ¿Cómo usamos la previsión? La previsión nace con un saldo acreedor, ¿sí? Nace con un saldo acreedor, ¿por qué? Porque es un pasivo, en este caso. Entonces, al usarla, vamos a tener que debitar la previsión. ¿Por qué? Porque en este caso se va a producir, ¿no es cierto?, esa indemnización. Vamos a tener que afrontar el pago de esas indemnizaciones, ¿no es cierto? Entonces ya no vamos a registrar la cuenta indemnizaciones y despido, porque para eso ya la registramos al momento de constituir la previsión. Entonces, ¿ahora qué nos queda hacer? Nos queda usarla, ¿sí? Y en vez de utilizar la cuenta de resultado negativo que ya utilizamos antes, usamos y debitamos la previsión para indemnizaciones y despidos. Y acá vamos a tener que registrar el pasivo, ¿no es cierto?, porque ya se produjo el hecho generador, ese hecho contingente del que hablamos hace rato, ya se produjo el despido de los empleados. Entonces la entidad tiene que afrontar ese pago de las indemnizaciones, ¿sí? Entonces, por eso acá aparece un pasivo, indemnizaciones y despidos a pagar. Como el importe coincide, como el importe previsionado es exacto, entonces acá al usar la previsión nos va a quedar con saldo cero. La constituimos por 10 millones, la utilizamos por 10 millones en este caso, porque estamos diciendo que el monto es igual, y nos va a quedar con saldo cero. Ahora, ¿cuál es otra alternativa? En que nosotros hayamos constituido esta previsión por un importe menor, ¿no es cierto?, al que realmente se da cuando hacemos el cálculo de las previsiones, ¿sí? Perdón, de las indemnizaciones de los empleados. Entonces, en ese caso, lógicamente, si la hemos constituido por un importe menor, el monto de la previsión no va a ser suficiente. Entonces, nosotros la vamos a utilizar,
¿no? Como ya sabemos, debitando la cuenta previsión para indemnizaciones y despidos, y la diferencia que nos va a faltar para cubrir estas indemnizaciones y despidos que vamos a tener que pagar, ¿no es cierto?, la vamos a tener que registrar con una cuenta de resultado negativo, indemnizaciones y despidos. ¿Por qué? Porque en este caso la hemos constituido en defecto por un importe menor a la obligación, ¿no es cierto?, que tiene que afrontar la entidad en este caso para pagar estas indemnizaciones, ¿sí? Este es el segundo caso. Ahora, también puede ocurrir que este monto, ¿no es cierto?, calculado o estimado cuando hemos constituido la previsión, sea un monto superior, ¿no es cierto?, al real, ¿no? En este caso, vamos a hacer lo que corresponde, registrar, vamos a debitar esta cuenta previsión para indemnizaciones y despido, porque ya cuando se produce ese hecho contingente, ¿no es cierto?, ya no tiene sentido que la previsión quede con un saldo, estamos diciendo que la hemos constituido por un importe mayor, no tenemos que tener ya constituida esa previsión una vez que se produjo ese hecho, ¿no? La utilizamos, entonces vamos a cancelar el importe de la previsión, ¿sí? Vamos a registrar este pasivo de indemnizaciones y despidos a pagar, pero ¿qué vamos a hacer con el importe constituido en exceso de la previsión para que no nos quede con un saldo acreedor, ¿sí? Vamos a tener que hacer el recupero de la previsión. Vamos a tener que registrar una cuenta que se llama recupero de previsiones, de previsión para indemnizaciones y despidos. Y en este caso, esta cuenta de recupero es una cuenta de resultado positivo, ¿sí? Estos serían los tres casos, ¿no es cierto?, que ustedes van a ver en una ejercitación, ¿no?, en los trabajos prácticos. Bien. Pasemos ahora a ver los otros pasivos contingentes de lo que habíamos hablado cuando comenzamos a analizar las previsiones. Dijimos que estos otros pasivos contingentes se producían cuando cuando los pasivos contingentes no cumplían con alguno de los requisitos de reconocimiento establecidos por la norma. Entonces, estos pasivos contingentes, dice acá, son pasivos que tienen las mismas características que las previsiones, lógicamente, ¿sí?, porque son pasivos contingentes, pero excepto por qué, ¿en qué se diferencian de las previsiones? ¿Por qué? Porque no cumplen con los criterios de reconocimiento, ya sea que no cumplan con uno o con los dos criterios de reconocimiento establecidos por la norma, ya no los podemos clasificar como previsiones, ¿sí? Y los vamos a clasificar como otros pasivos contingentes. Y también, ¿por qué? Porque el tratamiento que se le da a estos otros pasivos contingentes es diferente, ¿sí? En el caso anterior, ¿no?, los reconocíamos como previsiones y los contabilizábamos, ¿sí?, como previsiones. Fíjense que tenemos un rubro de previsiones. En cambio, cuando estamos en esta situación de otros pasivos contingentes, no los vamos a contabilizar. Fíjense, acá dice no se contabilizan, entonces no van a integrar el rubro de previsiones, sino que solo la obligación que tiene la entidad es de revelarse en notas. Vamos a tener que confeccionar una nota a los estados contables exponiendo, ¿no es cierto?, estos pasivos contingentes. Información relacionada a estos pasivos contingentes. Entonces, ¿de qué se trata estos pasivos contingentes? Acá tenemos, son los dos casos en los que vamos a tener pasivos contingentes. Son pasivos probables, porque si no fueran probables, digamos, no serían pasivos contingentes, ¿sí? Son pasivos probables, pero cuyo importe no puede medirse con suficiente fiabilidad. Entonces, como no está cumpliendo con este requisito de reconocimiento, ¿no es cierto?, que dijimos hace rato que daba la norma en que la medición, ¿no es cierto?, que se haga de estos pasivos debe satisfacer el requisito de confiabilidad. En este caso no se está cumpliendo con eso, entonces por eso no los podemos poner como previsiones. No podemos reconocer una previsión, pero sí otro pasivo contingente, ¿sí? Igual sería el otro caso. Son pasivos para los cuales, dice, no es probable que se vaya a requerir una salida de recursos para su cancelación. Recuerden que otro de los requisitos que establecía la norma para su reconocimiento era de que tenía que resultar probable la salida de recursos económicos, ¿no es cierto?, que den lugar al cumplimiento de la obligación, de su obligación contingente, ¿sí? Entonces, en este caso, quizás sí
Se puede determinar con fiabilidad su importe, pero ¿qué está pasando? No es probable, digamos, que se vaya a requerir una salida de recursos. Entonces tampoco los vamos a poder clasificar como previsiones y lo vamos a tener que dejar como pasivos contingentes. No los podemos contabilizar como previsiones, pero sí vamos a tener que informar, ¿no es cierto?, o revelar la información de estos pasivos en notas a los estados contables. Ahora, acá tenemos otra situación, ¿no es cierto?, que se da en el caso de, que existan obligaciones contingentes cuya, ¿no es cierto?, probabilidad de ocurrencia se estime remota. Acá ya no estamos hablando de algo probable, ¿no? No estamos hablando de algo probable, sino que esta probabilidad de ocurrencia ya es directamente remota. Entonces acá, en este caso, no vamos a reconocer, ¿no es cierto?, estas obligaciones contingentes, ni siquiera como otros pasivos contingentes, ¿sí? No las vamos a reconocer ni tampoco las vamos a revelar en notas, ¿sí? Sino que directamente no las vamos a tener que tener en cuenta a los efectos de brindar información de ningún tipo en relación a estas obligaciones contingentes de probabilidad remota. Entonces, acá lo que tenemos que tener cuidado, digamos, es al momento de que tengamos un pasivo contingente, evaluar, ¿no es cierto?, bien todos los requerimientos que nos da la norma para poder clasificar ese pasivo contingente como una previsión o como otro pasivo contingente o como estas obligaciones contingentes que se estime de probabilidad de ocurrencia remota, ¿sí? Porque eso es lo que nos va a definir el tratamiento que le vamos a tener que dar a estos pasivos contingentes, ¿sí? Bien, este es el último tema. Voy a dejar de compartir. Voy a ir a... Ahora vuelvo con ustedes. Bien. Perfecto. Ahí está. Bueno, veamos ahora si han habido algunas dudas, algunas preguntitas durante el desarrollo de esta parte de la unidad. Sí, Leo, hay dos preguntas. Sí. A ver. Mónica Fernández pregunta, ¿qué se acredita, profe, en contrapartida a pérdida por contrato oneroso? La cuenta anticipos de clientes. Fíjense que en el ejemplo que yo les había dado, el anticipo recibido del cliente era por 300.000 pesos, ¿no? Y que dijimos que ese anticipo era un anticipo, para que quede más fácil el ejemplo, era un anticipo que cubría el 100%, ¿no?, del costo de los materiales que ese cliente iba a comprar. Y que entonces su medición inicial era esa, ¿no? Caja a anticipos de clientes por 300.000. Ahora, cuando llegaba el momento de cierre de ejercicio y nosotros teníamos que aplicar la medición posterior a ese pasivo en especie, ¿no es cierto?, la situación era la siguiente, de que a esa fecha la empresa no contaba con esos materiales para entregarles al cliente, digamos. Entonces, ¿qué valor le tenía que dar ese pasivo, ¿no? El costo que le representaba a la empresa tener ya esos materiales para cumplir con su obligación de entregar esos materiales, era de 320.000 pesos. Entonces, ahí es donde vemos que surge ese contrato oneroso para la entidad. ¿Por qué? Porque para poder cumplir con la obligación tenía que incurrir en un costo de 20.000 pesos extras, digamos, a lo que se había comprometido. Entonces, la medición posterior, ¿no es cierto?, era darle el valor a ese pasivo, esa obligación en especie que es anticipo de cliente, y bueno, ese anticipo de cliente tenía que quedar reflejado al cierre del ejercicio por un valor de 320.000. Entonces, ahí donde hacemos el asiento que vos estás preguntando, Mónica. Tenemos que debitar la pérdida por contrato oneroso y acreditar la cuenta anticipos de cliente por esos 20.000 pesos, ¿sí? Para que quede reflejado por el valor real, digamos, que tiene ese pasivo en especie a la fecha de cierre de ejercicio. ¿Se entendió? Sí, ahí levantó la manito Mónica. Bueno, perfecto. Sí.
Muy bien. Después hay otra pregunta de Sí. Camila Gisaura, dice, profe, Sí. la cuenta intereses cobrados por adelantado, ¿en qué caso la utilizaremos? A ver, vamos a ver qué ejemplo podemos llegar a compartirles. Estas ya son operaciones, digamos, operaciones especiales, digamos, que se pueden llegar a dar, ¿no es cierto?, de terceros con la entidad. No sé, ¿qué me imagino en este momento? Porque la verdad, no, un ejemplo concreto no lo hemos analizado todavía, pero supongamos una operación concretada con la entidad, con un tercero, ¿no?, con un acreedor cualquiera, donde se haya pactado una operación a plazo con un determinado interés, ¿no? Llega el momento de la cancelación, digamos, por ejemplo, no tendría que ser con un pasivo, tendría que ser con un cliente porque se trata de una obligación, ¿no es cierto?, claramente, de una obligación en especie, ¿no? Ahí vimos la cuantita esa de los intereses cobrados por adelantado. Entonces tendría que ser un cliente, ¿m? Donde se pactó una operación con un cliente a determinada fecha y con intereses pactados hasta esa fecha. Entonces llega el momento, por ejemplo, de la cancelación y resulta que no se puede cancelar la obligación al tiempo estipulado y lo que hace ese cliente, digamos, es pagar intereses, ¿no? O sea, por eso es que la empresa, o sea, paga intereses por otro plazo, porque el cliente no efectúa la compra al momento estipulado, ¿sí? Entonces, lo que quizás pueda llegar a hacer es adelantar intereses por un X periodo como para mantener pactada la operación, ¿no? Y adelantárselos a la empresa como para que siga esperando, digamos, el momento de la compra, ¿ve? Por parte del cliente. No sé, se me ocurre algo parecido a eso, pero bueno, no sé, buscaremos algún ejemplo más concreto para podérselos dar, digamos. Ya vamos a ver, denos un tiempito como para que analicemos algo fácil de comprender, que no sea una operación compleja y veremos si lo podemos ver en la práctica, ¿sí? ¿Alguna otra preguntita? Sí. Mónica Fernández dice, Sí. ejemplos de otros pasivos contingentes si no se registran contablemente en asientos. ¿Por qué existe el rubro? Otros pasivos contingentes, dice ejemplos. Los otros pasivos contingentes no se registra como previsiones. Por eso la norma lo distingue bien clarito de las previsiones, ¿no? El tratamiento de las previsiones es registrarlas contablemente con esa cuenta de previsiones para, ¿no? Depende del caso, y tiene su rubro, ¿no es cierto? Tiene su rubro particular. Ahora, cuando se trata de los otros pasivos contingentes, ¿por qué no los podemos registrar como una obligación contingente? Porque sencillamente no está cumpliendo con uno de los requisitos de reconocimiento. Entonces, ¿qué tratamiento le da la norma? No los podemos registrar como previsiones, pero sí tenemos la obligación de informar acerca de ese pasivo contingente, ¿no? En notas a los estados contables. Y ahí la norma es muy clarita porque nos dice cuál es toda la información que nosotros debemos brindar acerca de ese otro pasivo contingente. Vos lo que querés es un ejemplo. A ver, supongamos la entidad, no es muy fácil ejemplificar estas situaciones que son muy particulares en cada tipo de empresa, ¿no? Supongamos una entidad que recibe una demanda, ¿no?, de un grupo de personas que lo que busca es resarcirse por daños y perjuicios por algún motivo, ¿no?, de la entidad. Pero resulta que la entidad niega su responsabilidad, ningún tipo de responsabilidad asume y puede aportar algunas pruebas al respecto, supongamos. Entonces, es probable, ¿no es cierto?, que las pericias que se realicen, porque si se están aportando pruebas ante una situación judicial, se tienen que realizar pericias y comprobar cuál de las dos partes tiene razón. Entonces, supongamos que es probable que luego de que se realicen esas pericias, el resultado sea favorable para la entidad y que la entidad
no tenga que asumir o reconocer en ese momento una obligación contingente. ¿Por qué? Porque el abogado le está diciendo, por ejemplo, que no, que con las pruebas que aportó es suficiente, que es muy probable de que no tenga responsabilidad, que asumir ningún tipo de responsabilidad, ¿sí? Entonces ahí no tenemos un pasivo contingente en realidad de decir, no vamos a reconocer una previsión por eso, ¿sí? Porque si estamos diciendo de que va a ser a favor nuestro, no van a ser supuestamente una obligación de la entidad para con esos terceros, ¿sí? Entonces, no corresponde constituir una previsión, pero sí, ¿no es cierto?, la empresa va a tener que informar en nota a los estados contables de esa situación como pasivo contingente, como otro pasivo contingente. Ya no como una previsión, sino como otro pasivo contingente. No sé si quedó un poquito más claro una situación de esas. No sé quién preguntaba al respecto. Sí, Mónica Fernández preguntaba eso. Bueno, perfecto. No sé, Sí, Mónica. profe, dice. ¿Sí? Bueno. Sí. Bueno. Claro, ella dice, ¿por qué existe el rubro? En realidad no existe el rubro, Mónica. Si vos te fijas, o sea, ¿se acuerdan ustedes que nosotros les compartimos digamos, un modelo de los estados contables, les compartimos el modelo del estado de situación patrimonial con los rubros, le hemos compartido el estado de resultado con sus rubros y también el estado de evolución de patrimonio neto con sus rubros, ¿sí? Si ustedes se fijan, no hay un rubro para esos otros pasivos contingentes. El único rubro que existe es el de previsiones en el pasivo, ¿sí? Por eso justamente, o sea, si vos no podés clasificar un pasivo contingente como previsión, tenés que dilucidar si ese pasivo contingente lo vas a clasificar como otro pasivo contingente, ¿sí? Entonces, en ese caso, si corresponde esa clasificación, tenés que informar en notas a los estados contables de esa situación existente, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el otro extremo, digamos, que dijimos? Esas obligaciones contingentes cuya probabilidad de ocurrencia es remota, súper remota, o sea que directamente ahí ya, por eso la norma les dice, si esa es la situación, ahí ya directamente, mucho menos reconoces una previsión u otro pasivo contingente, no podés reconocerlo, y ni mucho menos lo vas a tener que revelar en nota, porque justamente no es ninguno de los otros dos, no es ni previsión ni otro pasivo contingente. ¿Sí? Esos serían los tres casos. ¿Está bien, Mónica, ahora? ¿Los demás también están comprendiendo la inquietud de Mónica? Bien. Sí, ahí están poniendo el dedito, Leo, sí. Ah, bueno, Chicos. Igual todo esto va a quedar mucho más claro, chicos, va a quedar mucho más claro cuando veamos los ejemplos, cuando vamos a la práctica. De todas maneras, está bueno las preguntas que están haciendo, porque realmente cuando uno ve el tema por primera vez no es fácil de comprender, tiene sus cositas este tema particular, como todos los rubros tienen sus cosas particulares, pero bueno, este tema, así como los intangibles también eran medio complicaditos, están muy buenas las preguntas porque quiere decir que aquí ustedes están pensando y están tratando de dejar en claro, ¿no? Todo esto que estamos aprendiendo nuevo, y está bueno que hagan las preguntas ahora porque cuando vayan a la práctica la idea es que vayan comprendiendo mejor, ¿no? De lo que acabamos de ver en la clase de teoría. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es volver a sentarse con la teoría, a repasar los conceptos, y cuando les toque hacer la práctica y vean el ejercicio, digamos, grabado ahí en el aula, tienen que poder relacionar lo que vimos en la práctica y darse cuenta por qué se resuelve de esa manera, ¿sí? Entonces, cuando les toque ir al aula a hacer el otro práctico, ya tienen que estar en mejores condiciones, por supuesto, ¿sí? Así que, bueno, pregunten todo lo que necesiten preguntar, chicos. Para eso estamos. ¿Tenemos unos minutitos? Sí, tenemos. Sí, hay otra pregunta, Leo. Sí. Dice Edith del Rosario Arana, dice, profe, ¿podría volver a explicar parte del reconocimiento de las previsiones? El reconocimiento de las previsiones. ¿Sí? Veamos qué es lo que pide la norma para el reconocimiento de las previsiones.
La norma dice, ¿cuándo nosotros vamos a reconocer una previsión? Primero, cuando se cumpla la definición de pasivo, ¿no es cierto? Y obviamente la propia definición de previsiones que da la norma. Ahí dijimos, ahí tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no es cuestión de decir, bueno, cuando se cumpla la definición de pasivo. Tenemos que tener en claro cuándo tenemos un pasivo, cuándo nosotros podemos reconocer un pasivo. Porque de eso va a depender que ustedes no se equivoquen, ¿no es cierto? Al poder reconocer o diferenciar una deuda, ¿no es cierto? Una deuda cierta de un pasivo contingente. Porque ambos tienen eso en común. Son pasivos los dos. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común? Que el pasivo decíamos que era una obligación de entregar activos o prestar servicios como consecuencia de hechos ya ocurridos. Eso es lo que tienen en común, que ambos tipos de obligaciones, tanto la cierta como la contingente, ¿no? Ambos tipos de pasivos, tanto el pasivo cierto como el pasivo contingente, surgen como consecuencia de hechos ya ocurridos. Entonces, eso es lo que se tiene que verificar primero que nada, ¿sí? Ahora, sí, por eso es que yo hace rato les di el ejemplo de está bueno que o está correcto, mejor dicho, que una entidad constituya una previsión por pérdidas futuras esperadas que sabe, por ejemplo, la entidad que puede llegar a obtener pérdidas futuras, ¿sí? Y no puede constituir una previsión por ese concepto. ¿Por qué? Porque está dependiendo de hechos futuros y ningún pasivo que nosotros podemos reconocer puede depender de un hecho futuro. Justamente lo contrario, dijimos recién, nacen como hechos ya ocurridos con anterioridad, con hechos ocurridos en el pasado. ¿Sí? Por ejemplo, una previsión para juicio, ¿no? Nosotros no podemos constituir por las dudas una previsión, porque, a ver, hemos despedido a un empleado y nosotros dijimos, a ver, este empleado se ha ido enojado, quizá nos interponga una demanda, nos haga problemas por las dudas, yo constituyo una previsión. No podemos hacer eso, ¿sí? A ver, ¿qué tenemos que esperar? Que suceda un hecho que genere una posible existencia de un pasivo contingente. ¿Cuál es ese hecho que tiene que ocurrir o un hecho sucedido en el pasado para que yo pueda recién empezar a pensar en una obligación contingente, en que la empresa reciba una demanda, en que ese empleado vaya y nos interponga una demanda? Ese hecho es el hecho ocurrido con anterioridad que a mí me va a hacer analizar una posible obligación que pueda surgir para la entidad si es que se produce un hecho en el futuro. ¿Cuál es el hecho en el futuro que yo estoy pensando? En que ese juicio lo gane el empleado. Si ese juicio lo gana el empleado, van a ser una obligación para la entidad. Si no, no. ¿Sí? Pero el hecho pasado es de que ese empleado tuvo que interponer una demanda. Si no, yo no puedo ni empezar a pensar en una previsión. ¿Se entiende? Eso desde el vamos, ¿sí? Por eso dice, se tiene que cumplir la definición de pasivo y también de previsiones. Y cuando hablamos de previsiones, ahí estamos hablando de incertidumbre. ¿Qué cosa se diferencia el pasivo contingente de un pasivo cierto? En que en el pasivo cierto tenemos certidumbre, ¿sí? La empresa sabe que debe, que tiene una obligación, sabe a quién le debe, cuánto le debe, cuándo la tiene que cancelar la obligación. En cambio, en estas obligaciones contingentes no. Hay incertidumbre en cuanto a la cuantía de la obligación y en cuanto al vencimiento de la obligación. Volvamos al ejemplo del juicio. ¿Dónde está la incertidumbre? Nosotros podemos llegar a estimar, en el caso del juicio, para constituir una previsión, vamos a tener que estimar el monto de la previsión de acuerdo a lo que nos dicen las mediciones iniciales. Y esa estimación del monto por el cual vamos a constituir la previsión tiene que satisfacer otros requisitos de reconocimiento, es que tiene que ser una medición confiable, ¿no? Una medición confiable, que sea lo más objetiva posible,
¿no es cierto? Entonces, se tiene que poder llegar a determinar de esa manera el monto. Bueno, ahí seguro va a tener que intervenir el abogado, porque él es el que sabe y nos va a decir, bueno, a ver, si la empresa pierde el juicio, porque hay posibilidades de que lo pierda, tiene que haber una posibilidad mayor al 50% de que pierda ese juicio la entidad. El abogado, que es el que sabe, nos va a decir. ¿No? No, sí, es posible que lo pierda. Este empleado tiene razón, capaz que acá no hemos calculado bien las indemnizaciones, no sé, se le debe una diferencia, por ejemplo, ¿sí? Y hay el 60% de probabilidad de que la empresa pierda el juicio. Y bueno, no nos podemos quedar de brazos cruzados, no podemos nosotros no informar esa situación de que hay un 60% de probabilidades de que nazca una obligación de la entidad para con un tercero. Entonces, esa es otra que se tiene que cumplir, ¿no es cierto? Y ese monto tampoco sale inventado, digamos. El abogado hará los cálculos correspondientes y nos dirá, bueno, si perdemos el juicio, vamos a tener que llegar a pagar esta suma, que es la que le va a corresponder cobrar al empleado, estos van a ser los costos del juicio, ¿sí? Si lo perdemos, bueno, todo eso es un cálculo razonable, se lo puede estimar, ¿no es cierto? Depende del tipo de previsión. En este caso estamos en un tipo de previsión donde vamos a tener que aplicar como medición inicial el valor descontado de los flujos de efectivos esperados. Donde vamos a aplicar el importe más probable, perdón, porque vamos a medir a valor nominal, ¿no? Si se trata de una entidad pequeña, vamos a medir, supongamos que podamos medir a valor nominal, vamos a aplicar no el valor esperado, es la esperanza matemática, sino que vamos a aplicar el importe más probable. ¿Por qué? Porque se trata de una obligación aislada, ¿no? No es que la empresa tiene juicios a cada rato, que tiene muchos juicios, ¿sí? Bueno, entonces es una obligación aislada, vamos a aplicar ese importe más probable, que es la mejor estimación posible que vamos a tener que hacer, ¿sí? Ese es el otro requisito, que su medición satisfaga el requisito de confiabilidad. Y luego dice que resulte probable la salida de recursos económicos. Y bueno, si estamos diciendo que existe una probabilidad del 60% de que perdamos ese juicio, entonces va a resultar probable la consecuencia de ese hecho contingente, ¿no? De que cuál va a ser la consecuencia si se produce ese hecho contingente, en que la entidad va a tener que pagar una serie, un X importe a ese tercero que nos ha demandado, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros decimos si resulta probable la salida de recursos económicos para cumplir con esa posible obligación que va a surgir de la entidad a favor de ese tercero, ¿sí? Esos serían los requisitos de reconocimiento. Eso es lo que se tendría que hacer ante un caso de estos en que nosotros podamos, nos corresponda clasificar un pasivo contingente como previsión. ¿Quedó claro eso? Mejor que hace rato con el ejemplo del juicio. Por ahí, si tomamos un ejemplito y lo desarrollamos aplicando todos los conceptos que hemos visto, es como que nos queda más claro, digamos. Sí, se entendió, profe, gracias. Bueno, perfecto, Edith. Muy bien. ¿Otra inquietud? ¿Otra duda? No, Leo, no hay otra pregunta de lo que es la teoría, pero si hay una consulta referida, Andrés Sánchez pregunta si está subido el trabajo práctico de esta unidad porque no lo encuentra, dice. El trabajo práctico. No, la verdad que no, creo que hasta anoche no teníamos para subirlo, pero se supone que ahora ya lo íbamos a subir. A ver, déjenme que entre al aula, ya les digo. Sí, vi que todavía no está subido, Leo. No sé si claro, me están hablando del trabajo práctico de la clase grabada, ¿verdad? Sí, de la clase grabada. Bueno, sí, no, ya se lo vamos a poner visible al trabajo práctico. Sería el número 22, creo que corresponde ahora. Y también van a tener el otro trabajo práctico, el 23, que es el que tienen para desarrollar en clase. Ahora en el curso de la mañana ya lo van a tener visible, chicos. ¿Qué más?
¿Nada más? No, no hay otras Bueno, dudas. chicos, entonces, si no hay más dudas por ahora, tenemos preparado para ustedes una actividad, una pequeña actividad como siempre. Vamos al aula y le ponemos visible la actividad, ¿sí? También es como la que venimos haciendo siempre para cada unidad. A ver, veamos, ya se las pongo ahora visible. Busquen justamente el letrerito anaranjado, ese que dice, a ver, ya activo acá. El que dice en el espacio de actividades, actividad de clase teórica, ahí les pongo visible ahora la actividad, para que hagan la actividad esta. Ahí está. Debajo del cartelito anaranjado que dice actividad clase teórica, está visible la actividad de pasivos. Como siempre les pedimos, nos van diciendo a medida que la van haciendo, cómo les ha ido, si han tenido alguna dificultad, y bueno, si ya la finalizaron, por supuesto, para que nosotros sepamos que ya la hicieron todos, ¿sí?
A ver, Camila dice que ya terminó. Bueno, perfecto, Camila. ¿Cómo te fue? Claudia Bien, también. bien, profe. Había un concepto cuando, en una de las preguntas, Sí. cuando nos pedía determinar qué conceptos iban para determinar el impuesto sobre los ingresos brutos. Sí. Ah, sí. Bueno, yo primero coloqué dos conceptos y uno me marcó mal.
Ajá. ¿Y Uno cuál? como que me faltó. Yo puse ventas netas y alquileres de vengados. Saldos a favor también Sí, había que incluir. ese era saldo a favor. Sí. ¿Eso sería por los intereses ganados o por qué, profe? ¿O así ¿Sí? aparece en la norma? Sí, así tal cual está en el Power. No solamente son las ventas, sino que también forman parte de la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos, los alquileres y los intereses, devengados, por supuesto, en el mes. Ah, claro, yo pensé que no iba a aparecer explícitamente intereses ganados. ¿Esos son 3 conceptos o lo podemos encontrar así como saldos a favor? No, no, no. Saldos a favor. El saldo a favor se refiere al saldo a favor del impuesto que te haya Ah, quedado del periodo anterior, del mes anterior, ¿sí? Ese va a ser un saldo a favor. Una cosa es un saldo a favor del impuesto, otra cosa son las retenciones y otra cosa las percepciones. Ahora, lo que vos estás preguntando son conceptos que se deben computar para determinar la base imponible, ¿sí? Sobre la cual vos vas a aplicar el porcentaje que te corresponda de ingresos brutos, para determinar el impuesto. ¿me puede repetir cómo aparecía la actividad? No, no me acuerdo. ¿Vos te A ver, ahí acordás? yo le A ver, digo. entra vos, Natal, a ver. Ramiro, terminaste también, muy bien, ¿cómo te fue? Rocío también ya terminó. Muy bien. Claro, en la actividad, te referís a la actividad, ¿no? Sí. Sí. En la actividad teníamos como opciones ventas netas, alquileres de vengado, ventas totales, saldos a favor e intereses perdidos. De esas 5 opciones, solamente 3 eran las correctas, las ventas netas, los alquileres de vengados y los saldos a favor. No, los saldos a favor son para... ¿Sí? No, ¿qué otra cosa hay? Las ventas totales no, por ejemplo. Eso es un concepto que no va. Tienen que ser ventas netas de impuesto, ventas netas, digamos. Claro, sí, estaba entre las opciones ventas totales. Sí, o sea, las 5 opciones son ventas netas, alquileres de vengados, ventas totales, saldos a favor e intereses perdidos. Ujú. Profe, ¿tendrían que ser intereses ganados y marcar eso y no saldo a favor? Claro, intereses perdidos no, porque estamos hablando de un impuesto que tenemos que pagar sobre ingresos. Entonces, intereses perdidos claramente no, tienen que ser intereses ganados, exactamente. Claro, porque la pregunta era, ¿cuál de los siguientes conceptos intervienen en la determinación del impuesto Ujú. sobre los ingresos brutos? Claro. Esa era la pregunta. Entonces, ahí tenían que tomar las ventas netas, los alquileres ganados, ¿y qué otro concepto había, Natalia? Saldo a favor. El saldo a favor. ¿Y no había más nada? Como respuesta correcta, solamente esas 3 Esas eran. 3, perfecto. Esos eran los 3. Bueno, ahí Ramiro dice que estaba linda la actividad. ¿Y en qué te confundiste, Ramiro? Dice un poco con el concepto de préstamos y otros pasivos financieros. ¿Por qué? ¿En qué partecita te confundiste? A ver, lo aclaremos, Natalia, busca la voz. Había una pregunta referida al rubro, ¿puede ser eso? Claro, al rubro, ¿sí? A Préstamos y ver. otros pasivos financieros, tal cual. Sí, profe, o sea, no sabía que el rubro ese, o sea, digamos, se identificaba con el inicio de las operaciones de la empresa, era así, ¿no? A ver. Algo así era la pregunta, no A me ver, acuerdo. veamos. Ahora vemos, Ramiro, así no se quedan con la duda. Había una parte que decía nombre del rubro de pasivo que se origina en la provisión de fondos para el funcionamiento operativo de la entidad. Claro, ¿Esa ahí es, me... Ramiro? Sí, esa es. Ah, O sea, como que se me pasó, se me olvidó que no quiera para eso, digamos, la utilización de ese rubro. Pero después no tengo dudas de eso, digamos. Se me olvidó, digamos. A claro, ver, y el rubro se llama préstamos y otros pasivos financieros. financieros, sí. Ujú. Claro, ahí lo que te quiere decir es lo siguiente.
A ver, en este rubro, ¿qué encontramos en este rubro? A ver, repasemos un poquitito, así queda esto bien claro. Inclusive, le hemos agregado una cuentita en ese rubro, chicos. Por favor, fíjense en el Power, porque le vamos a agregar otras cuentas más que se nos ha pasado de ponerles, que las pueden llegar a encontrar. Quizás no las utilicemos ahora en los prácticos, pero para que les quede más completito el plan de cuentas, ¿no? Entonces, una de las cuentitas que le hemos agregado a ese rubro, inclusive hemos completado el concepto de ese rubro de préstamo y otros pasivos financieros. Si ustedes abren ahora el Power del aula, van a ver que está completado y que no solamente ahí podemos encontrar los préstamos, ¿no? Los préstamos en general que la entidad puede solicitar en un banco o en otra entidad financiera que no es un banco. También podemos encontrar las obligaciones negociables. O sea, una entidad se puede financiar, de eso se trata, ¿no? Se puede, porque lo que hace la entidad cuando va a pedir un préstamo es financiarse, porque necesita dinero, digamos, para algo, ¿no? Entonces, fíjense en ustedes que tenían dentro de ese rubro, a ver, no quiero decir algo que no esté ahí, esperen un poquitito, yo lo voy a mirar. A ver, así lo repasamos bien y esto queda bien en claro. A ver, ahí nosotros habíamos puesto que le hemos agregado que son, comprende las obligaciones que la entidad ha contraído con quienes le han suministrado fondos, ¿no? Por ejemplo, le pusimos, a ver, que le han suministrado efectivo, ahora dice efectivo, a ver, ya les digo bien. Esperen que vaya a la diapositiva un ratito. Dice que les ha suministrado efectivo o equivalentes de efectivo. Entonces, en el ejemplo dice obtención de préstamos, emisión de bonos u obligaciones negociables y similares, ¿no? Porque una entidad no solo se financia pidiendo un préstamo, sino que también puede emitir obligaciones negociables. Esos son contratos, ¿no es cierto?, en que tanto las entidades privadas como el Estado, ¿no? ¿Vieron cuando el Estado emite bonos, los famosos bonos públicos, esos títulos públicos que hemos visto en previsiones, que cotizan en la bolsa de mercado? Bueno, las entidades también pueden hacer lo mismo, pueden captar dinero de terceros emitiendo bonos, lo que se llama obligaciones negociables. Entonces, ahí hay un contrato, ¿no? Que se establece, digamos, para la emisión de esos títulos o obligaciones negociables, donde la entidad les dice a los terceros que quieran invertir en esos bonos, ¿no? Les dice cuándo van a ser rescatados esos bonos y durante el periodo en que esos terceros tengan los bonos en su poder, la entidad les va a ir pagando intereses, igual que el Estado, ¿no? Les va a ir pagando intereses. Y también les va a decir en qué momento va a rescatar esos títulos, ¿sí? Entonces, uno, si quiere invertir, puede comprar esos bonos de alguna sociedad, de alguna entidad, ¿no? Y el dinero que recibe la entidad de esos terceros cuando adquieren esos bonos o esos títulos, es la forma en que tiene de financiarse de terceros ajenos al ente, ¿sí? Entonces, esa es una forma, ¿no? Entonces, ahí por eso dice la consigna, porque aparte de la definición, les dice que ¿por qué puede originarse, por qué la entidad tiene la necesidad de ir a financiarse, ya sea pidiendo un préstamo o haciendo esto otro de emitir obligaciones negociables? Y bueno, porque a lo mejor la entidad necesita fondos para el funcionamiento operativo de la entidad. ¿Eso qué quiere decir? Que lo necesita, por ejemplo, ya, ¿no?, para el funcionamiento dentro de lo que significa el desarrollo de su actividad. Por eso se habla de funcionamiento operativo, ¿no? Puede pedir, por ejemplo, un préstamo chiquito, un préstamo cortito, por ejemplo, porque necesita ya tener los fondos para comprar mercadería, necesita ya tener los fondos para pagar los sueldos de este mes porque no ha podido cobrar las cuentas que tiene. Entonces, para salir del paso recurre a esas formas de financiamiento, digamos, ¿no? Por eso ahí decía en el Power, el funcionamiento operativo de la entidad lo puede necesitar para financiar la adquisición de activos no corrientes, a lo mejor
mejor una de las máquinas que tiene afectada la producción está fallando y ya la tiene que cambiar y necesita ya reemplazarla para no parar la producción. Y bueno, pide un préstamo, la compra ya y después sabe que lo puede devolver en el corto plazo, por ejemplo, ¿sí? O también en el caso de algún pasivo, que se le llega el vencimiento de algún pasivo y no lo puede cancelar, entonces pide dinero prestado, con ese dinero cancela ese pasivo y se queda con una obligación nueva, a lo mejor más ventajosa, a mayor plazo, a menor interés, ¿sí? Son distintas formas que tiene la entidad de financiarse. Bueno, esa que tenías en la actividad es una. ¿Cómo era, Nati? ¿Cómo decía en este caso? Sí, en este caso la pregunta era... Nombre del rubro de pasivo que se origina en la provisión de fondos para el funcionamiento operativo de la entidad. Ahí está. ¿Se ubican ahora con eso? Sí, sí, profe, ya entendí ya. Perfecto. Bueno, entonces ese era el nombre del rubro que tenían que poner, préstamos y otros pasivos financieros. Bueno, muy bien. ¿Qué más, chicos? ¿Quién más terminó? ¿Está todo ok? ¿O necesitan aclarar algo de la actividad? Ahí dice Rocío, me fue bien, profe, me gustó. Bueno, qué bueno, chicos, que les guste y que les sirva sobre todo. Asocié cada cuenta con el rubro, profe. ¿Cómo quedaba? A ver, ese ejercicio donde había que asociar la cuenta con el rubro. Ahora lo vemos. A ver, ¿cuál era? Bien. Sí. Si tenían que asociar, les daban como opción proveedores del exterior, dividendos en efectivo a pagar, honorarios de gerente a pagar, banco XX, giros en descubierto, alquileres cobrados por adelantado. Tenían que asociar estas cuentas a los rubros. Entonces dice Mónica la primera. ¿Cuál era la primera? La primera, proveedores del exterior, Mónica, esa cuenta. Dice, no, esa dice, esa. Con el rubro, dividendo. Bien, entonces, proveedores del exterior, teníamos como opciones ponerlo en otras deudas, proveedores de bienes y servicios, en deudas con partes relacionadas, préstamos y otros pasivos financieros o deudas en especies. Esos eran los 5 rubros. Ajá. Entonces, los proveedores del exterior, ¿dónde van? Con proveedores de bienes y servicios. Exacto, muy bien. Muy bien, Camila. Con proveedores de bienes y servicios. ¿Sí, Mónica? ¿Está claro ahora? No corresponde a los otros, digamos. Muy bien. ¿Alguien más tuvo algún problema con alguna consigna o algo que no haya quedado claro? ¿No? Bueno, chicos. Perfecto, muy bien. Muy bien, muy contenta de que hayan hecho la actividad y les haya servido. Entonces, bueno, si no tienen más preguntitas, otras dudas, pueden seguir con sus actividades. Nos vemos. ¿Cuándo sería que nos estamos viendo ahora? Este miércoles creo que no hay. ¿El miércoles? Nuevamente, sí. Creo que no hay clases el miércoles de teoría porque tienen, a ver, no me acuerdo, no recuerdo bien. Si está prevista clases para este miércoles ahí en el calendario, a ver, ya me fijo. A ver. Ya me fijo en el cronograma de clases de teoría. Porque ya está actualizado, ya lo hemos actualizado. Hoy es lunes 14, Sí. Para el miércoles 16 no hay clases, no vamos a tener clases este miércoles, ya me parecía, porque va a recuperar la clase práctica del turno tarde, la clase del día martes 15. Porque como mañana es el flotante, el flotante del primero, ¿verdad? Sí. Bueno, como mañana es el flotante del primero, va a perder clases el turno tarde.
Claro, porque el flotante arranca a las 13 horas. Exacto. Entonces, para recuperar esa clase práctica del turno tarde, no vamos a dar la clase de teoría porque, bueno, justamente en ese horario tenemos la clase de teoría de la clase del turno tarde, ¿no? Entonces, vamos para ir a la par en la teoría también, los dos turnos, mañana y tarde. Este miércoles no hay clases de teoría. Pasamos al día lunes 21 con la unidad de sueldos. ¿Sí? Bien. Ahí nos volvemos a encontrar el día lunes, ¿sí? Eso era lo que yo... Profe, Sí, entonces mañana los de la práctica tenemos clase práctica normal. sí, a la mañana sí. A la mañana, Ok. los que tienen a la mañana tienen clase a la mañana y los que tienen el turno noche también, porque ya van a estar desocupados del flotante del primer parcial, los que tienen que ir al flotante. Entonces, los que no van a poder tener clases son los del turno de la siesta, al turno tarde, ¿sí? Entonces, para ellos van a recuperar el día miércoles, su clase de práctica. Y de ahí ya seguimos todos parejitos, ¿sí? Bien, perfecto, chicos. No, gracias a ustedes. Silvana dice gracias. Nos vemos el lunes, chicos. Estudien mucho, ¿no? Estudien mucho. Quiero que los profes nos digan que han estado muy bien en la clase de práctica, que han participado, que han entendido los temas, ¿sí? Por favor, les pido, repasen un poquito la teoría y vayan con todo a la práctica. La tienen que aprovechar. Bueno, listo, chicos. Nos vemos. Que estén bien. Seguramente. Nos vemos el lunes que viene, chicos. Nos vemos, Natalia. Muchas Bueno, gracias. chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao a todos. Hasta luego.